vamos a empezar con Laura Casado y Ariadna Sánchez, que nos van a presentar cómo hacer tareas terapéuticas más eficaces. Bueno, buenos días. Antes de empezar, decir el nombre de mío y de mi compañera, que estamos muy agradecidas de estar aquí, de poder estar presentando este trabajo que hicimos juntas. Y bueno, mi nombre es Laura Casado, ella es Ariadna y vamos a empezar. Uy. Ya, perfecto, vale. Entonces, para ponernos en contexto, ¿qué entendemos o qué vamos a entender en esta presentación sobre qué son las tareas? Son actividades, que es una palabra muy general, pero es intencionadamente así, porque entendemos las tareas como algo que se produce durante la evaluación, con los objetivos, aunque la evaluación es transversal, pero con los objetivos de conseguir un análisis funcional lo más preciso posible, pero también durante la intervención, pues para todas las actividades que puedan ser relevantes para la consecución de los objetivos del consultante. Entonces, las tareas pueden ser tan amplias como autorregistros, como tareas de exposición, como toda la variedad que todos conocéis de lo que implica una tarea terapéutica. Entonces, que se llevan a cabo en 3 sesiones y eso, es una actividad por la alta variedad que es característica y que luego, a medida que vayamos avanzando en cosas, vamos a concretar más qué son las actividades para hacerlas más precisas y más efectivas. Entonces, parece una chorrada, pero para que una tarea sea eficaz, primero hay que hacerla. Entonces, eficaz que entendemos que pueda ser relevante para nosotros, para conseguir la información que queremos conseguir para hacer el análisis funcional, pero también para ellos, para que ellos también puedan obtener beneficios de hacer las tareas, porque al final una tarea es una conducta más, y como conducta más, en caso de que no se produzca, tenemos que hacer el análisis funcional de por qué no se está realizando la conducta, o qué consecuencias está teniendo en la vida del usuario, porque al final, cuando hacemos una tarea, puede tener consecuencias, beneficios. Al final una tarea está reforzada por refuerzo positivo y refuerzo negativo, entonces tenemos que entender si no la está haciendo, qué está fallando. Y una cosa que podemos hacer en sesión es todo lo que vamos a ver para potenciar que eso se pueda producir. Vale, ahí veis la balanza en HD. ¿Qué ocurre con las tareas para casa? Pues normalmente cuando nosotros llegamos a sesión le pedimos al consultante que haga una serie de cosas en su casa. ¿Qué pasa? Que en sesión, preciosas. Todo el mundo entendemos la técnica, vemos que el consultante está a tope, pero luego llega su casa. ¿Y qué pasa? Que a veces, sin querer, creemos que lo que pasa en sesión va a pasar en su casa, pero en su casa o en su contexto hay cosas que pueden impedir que la tarea se haga. Por ejemplo, yo puedo estar enseñando reestructuración cognitiva, pero si la persona tiene a su alcance un familiar que hace ese trabajo gratis, es más probable que pueda tirar de él y no haga lo que yo quiero que haga. Estas cosas tenemos que preverlas porque pasan y estas cosas pueden estar dificultando que la persona no haga lo que nosotros queremos que haga entre sesiones, porque tiene a su alcance otras conductas con mucho menor coste que lo que nosotras le estamos proponiendo. Venga. Por otra parte, cuidado con el condicionamiento que tienen las palabras que usamos en sesión. A veces decimos, de deberes para la próxima sesión. Imaginaros un caso de un adolescente, aquí dibujado, que viene porque no hace deberes, no hace los deberes, ha estado suspendido muchas asignaturas y nosotras venimos con toda nuestra buena fe y le decimos, de deberes el próximo día. La palabra deberes para esta persona ya está condicionada aversivamente, por lo tanto es más probable que emita operantes de evitación de dicha conducta. Entonces quizás a veces podemos usar otras palabras menos condicionadas que puedan favorecer que la persona las use, o usar esas palabras pero acompañarlas con otras palabras que puedan contracondicionar la palabra que estamos usando. Venga. No. El reforzamiento intermitente del mando que me hace, interesante esto. Vale, entonces, estamos en sesión y queremos potenciar la probabilidad de que cuando llegue a casa pueda realizar una tarea. Entonces, como marco general, explicarle muy bien por qué la está haciendo, explicar nuestro modelo de intervención, porque mucha gente viene a terapia con concepciones de lo que implica una terapia que no son como trabajamos nosotros, que es sentarse y que él va a hablar y que eso va a solucionar sus problemas. Entonces, tenemos que explicarle qué entendemos por conducta y cómo nosotros intervenimos para que entienda la importancia que tiene el realizar las conductas, porque al final una tarea lo que va a favorecer es que entre en contacto con otras contingencias en su entorno y que pueda aprender esas conductas que él quiere conseguir para sus objetivos terapéuticos.
Y muy en relación con lo que ha dicho mi compañera, anticipar esos obstáculos, intentar reducir el coste de respuesta a uno que esa persona en función de sus disposicionales se pueda permitir, en función de su contexto, porque al final si es una persona que tiene un nivel de vida muy alto con muchas actividades, pues quizá hacer un autorregistro súper pautado con muchas columnas, pues quizá no es lo más adecuado y pues a lo mejor a mí me ha pasado en un usuario que intentamos hacerlo con tablas y es que no, o sea, era incapaz de hacer un autorregistro tipo tradicional con columnas, él prefería hacerlo tipo diario porque era su manera de expresarse. Y entonces la cosa es, frente a no tener tareas o tener una tarea hecha de otra manera, es mucho mejor conseguir esa información, porque al final podemos hacer el trabajo en sesión de desmenuzar eso que nos ha traído para poder obtener la información que nosotros queremos. Y luego involucrarlos ofreciéndoles la posibilidad de que ellos comenten qué le parece la tarea, poder construirla juntos. Como el usuario este que comentaba, poder haberle dado el espacio de decir, oye, mira, vale, esto de las columnas no nos está sirviendo, pues ¿cómo podemos hacerlo para que sea más fácil para ti, en formato audio? En lugar de hacerlo en papel, en Word, como sea más útil para ellos, porque lo que nosotros queremos es que realicen las tareas y que sean lo más fáciles para nosotros y que obtengamos entonces la información. Y luego operaciones motivadoras durante la explicación de la tarea, porque al final es importante hacer ese condicionamiento apetitivo de la tarea, que va a poder conseguir todas esas cosas que va a querer conseguir. Si haces esto es muy más probable que manejes la ansiedad mejor, o si haces esto vamos a conseguir información y vamos a poder intervenir muy rápido, o lo que sea que a esa persona le pueda interesar, pero hacer que esa tarea sea algo que él quiera hacer. Y luego, de cara a la primera vez que intentamos sortear esos obstáculos, intentar concretarlo lo máximo posible. Y, por ejemplo, cuando el usuario diga, vale, pues voy a hacerlo los martes a las 8, pues validar eso, o sea, reforzar el que él se haya comprometido con eso, porque será más probable que cuando llegue el martes a las 8 diga, anda, mira, es verdad, que le dije a mi psicóloga que lo haría. Y luego cuando las haga, dedicar el tiempo que se merecen, porque al final es un esfuerzo que esa persona está haciendo. Y dedicar un tiempo antes de la sesión, aparte de porque es fundamental para nosotros por la información que podemos recoger, también para que esa persona como que se vaya con la seguridad de que lo que está haciendo sirve para algo. Y bueno, muchas veces desde el ámbito aplicado nos quejamos de las deficiencias que tiene el ámbito teórico. Y esto, por ejemplo, a nivel de investigación es curioso porque es un déficit que tiene la investigación que a veces nosotros también tenemos en nuestra práctica clínica, que es, como hablaba en la charla Vega, un poco este cuantitativismo, la idea de que siempre medimos todo de forma cuantitativa, que tiene sus ventajas, pero a veces tiene sus limitaciones. Y para ello, pues os voy a contar una historieta. Y ¡ole! Bueno, en esta historieta os voy a explicar la diferencia entre cantidad versus calidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces medimos la adherencia en el porcentaje de tareas completadas, pero a veces podemos perdernos mucha información de qué está pasando con ese porcentaje. ¿Por qué? Pues bueno, os voy a contar la historia de dos usuarios, usuario A y usuario B, ¿vale? El usuario A es una persona que hace los ARs detallados, que siempre trae las tareas muy detalladas, la parte de pensamientos, podemos flipar con lo bien que lo desplaya. Cuando hacemos el AF vemos reglas perfeccionistas y operantes de rumiación. En cambio, el usuario B es una persona que al principio trae el registro con una situación, nos dice que no ha pasado nada, pero luego indagas y se han pasado cosas. Y según avanza la terapia va registrando más situaciones. Cuando vemos el AF podemos ver que esta persona tiene problemas para captar emociones y operantes de evitación de sensaciones desagradables. ¿Qué pasa? Que si nos quedamos en lo cuantitativo, el usuario A tiene un mayor porcentaje de tareas realizadas, pero si estamos viendo la función que está cumpliendo esas tareas, en el usuario B sí que están teniendo una función, mientras que en el usuario A, si estamos reforzando sin darnos cuenta qué está pasando, que las haga, estamos reforzando patrones que forman parte del problema que tiene esta persona. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces también nosotras, intentando reducir nuestra ansiedad ante tareas no hechas, podemos reforzar cosas que a la larga pueden estar manteniendo el problema de una persona, que es como en este caso que haya unos registros perfectos y muy bien hechos. A lo mejor en este caso, en el usuario A, esa cantidad nos está camuflando el hecho de que hay que trabajar que a lo mejor algún día el registro esté mal hecho, porque terapéuticamente tiene sentido. Entonces, recogiendo todo lo que hemos comentado, mi compañera y yo, podemos hacer otra definición de las tareas de una manera mucho más específica. Las tareas son específicas, eso implica que hay que precisar muy bien qué queremos del consultante. En el qué conducta queremos que haga, qué información queremos que registre, en el cómo, en el cuándo, en el por qué también. Especificar muy bien todos esos parámetros para que el usuario entienda qué es lo que está recogiendo, cómo tiene que hacerlo y por qué. Y eso pasa por pararse, por darse un espacio al final de la sesión
a valorar con él, a poner ejemplos, a recoger una situación que haya comentado en la sesión para ponerla en conjunto en cómo lo registrarías. Si tuvieras que registrar esta situación, ¿cómo lo harías? Para poder tener claro, tanto nosotros como esa persona, que entiende lo que tiene que recoger. Que se completan en 3 sesiones y determinadas de manera colaborativa. Eso es lo que comentaba antes, de que es importante hacerle partícipe de la construcción de la tarea. Porque además, en esa actitud colaborativa del terapeuta, que no es una cuestión de esto es lo que yo te digo, esto es lo que tienes que hacer, en esa actitud pueden surgir muchos obstáculos que antes no se habían percibido. Que a lo mejor el consultante diga, pues mira, ahora que lo dices, esta columna no me cuadra del todo. Pues eso se puede mirar, pero es mucho más sencillo que surjan los problemas antes para poder abordarlos. Para conseguir hipótesis claras en la parte de evaluación, aunque no solo, obviamente, y también resultados medibles, porque eso es importante. Una tarea no solo sirve en el momento, también sirve después. Cuando una persona tiene dudas de si lo que le estamos haciendo hacer consigue cambios o no, pues tú tienes la tarea y se lo puedes enseñar como, mira cómo estabas antes y mira cómo estás ahora, para que perciba los cambios de una manera visual, hacer gráficas, enseñarle un pensamiento irracional que antes se creía muchísimo, pues para tener evidencia de ese cambio. Y que luego pues permiten esa consecución de los objetivos. En resumen de todo esto, ¿qué ocurre en consulta? Pues que en consulta podemos aumentar la probabilidad de que las tareas se hagan, manejando contingencias, como os he hablado, el tema de refuerzo, darle su lugar, anticipando los obstáculos, teniendo nuestro AF y viendo qué cosas pueden hacer que esta persona no se exponga, qué cosas pueden hacer que no reestructure, qué cosas pueden dificultarme lo que yo quiero que hagas. Y contando con la colaboración de las personas, para que las tareas no sean algo que yo te impongo, sino algo que hemos creado que tiene sentido para lo que tú quieres conseguir. Y por otra parte, es muy importante porque a veces se nos olvida, parece que las tareas son algo extra que pasa entre sesiones y no nos importa, pero es que las tareas son una conducta más, una conducta clínicamente relevante en muchos casos que ignoramos. Entonces es una conducta más y nos da mucha información, no solo si las hace o no, a pesar de que eso nos deja muy tranquilos cuando tenemos un registro bien relleno, sino también cómo están hechas. ¿Esta persona está haciendo un apartado de pensamientos eterno? A lo mejor eso me da información de si está viendo rumiación. Esta persona me está poniendo hasta las comas, ni una falta y todo perfecto. A lo mejor esta persona lo hace más en otros ámbitos. Al revés, no hay nada en el registro, no pasa nada en tu vida, pero estás aquí en sesión. Todo eso nos da información. Y no solamente lo que os decía, no quedarnos solamente si están hechas, sino cómo están hechas y cómo ha sido para esta persona, qué coste de respuesta tiene hacerlas. Y os dejamos bibliografía y nada, muchas gracias por tenernos aquí y por darnos este espacio pequeño para hablar. Muchas gracias, chicas. Bueno, pues ahora damos paso a Rosana García con su presentación Análisis exploratorio del uso del control verbal aversivo en casos de éxito terapéutico. Bueno, buenos días. Lo primero, dar gracias al Instituto Libertia por crear este espacio, que estoy aprendiendo muchísimo estos días y me está inspirando mucho a seguir formándome, entonces eso, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Rosana García y voy a presentar un análisis exploratorio del control verbal aversivo en casos de éxito terapéutico. Entonces, en primer lugar, la pregunta desde la que surgen los estudios del grupo de investigación en el que se enmarca este trabajo es ¿cómo se produce el cambio en terapia? Para poder abordar esta pregunta va a ser necesario investigar los procesos que subyacen a este cambio. Es decir, que no nos tenemos que quedar solo en hacer estudios sobre los resultados de la terapia, sino que tenemos también que ver qué está sucediendo en el espacio terapéutico que explique el cambio. En el equipo Acubeo estudiamos la interacción verbal entre cliente y terapeuta, utilizando una metodología observacional con un sistema de registro con categorías de análisis funcional. Desde el análisis de conducta, el espacio terapéutico es uno de los contextos naturales de la vida del cliente, por lo que el cambio que se pueda dar en este se generalizará a otros contextos. Además, en este espacio el terapeuta es quien tiene el control de las contingencias, por lo que va a poder moldear la conducta del cliente e instruirle en nuevas conductas. Una de las formas por las que el terapeuta va a modificar la conducta del cliente es mediante control verbal aversivo, que esto consiste en asociar conductas no deseadas con estimulación verbal aversiva. ¿Y cuándo va a usar el terapeuta esto? Bueno, pues en 3 situaciones. Sí, es difícil esto, sí. Vale.
En primer lugar, cuando emita verbalizaciones aversivas que sean contingentes con conductas antiterapéuticas que presente el cliente en la terapia. Esto lo que pretende es castigar estas conductas y, por lo tanto, que disminuya su frecuencia de aparición. El terapeuta también va a emitir verbalizaciones aversivas ante descripciones verbales que haga el cliente sobre sus conductas antiterapéuticas que hayan sucedido fuera de la sesión, y esto también reducirá la frecuencia de aparición. Y por último, el terapeuta podrá emitir verbalizaciones aversivas asociadas a descripciones que haga él mismo sobre conductas antiterapéuticas del cliente. Esto lo que hará es que estas conductas adquieran una valencia negativa por condicionamiento pavloviano. A continuación voy a exponer unos ejemplos para que podamos ver de qué forma aparece el control verbal aversivo en espacios clínicos. ¿Hacia dónde hay que...? Vale. Bueno, en primer lugar, aquí vemos que el terapeuta le hace una pregunta al cliente para llegar a una verbalización clave. Bueno, para mis compis que están atrás y no lo ven, el terapeuta pregunta, vale, entonces, ¿crees que haces bien tu trabajo? A lo que el cliente responde de una manera dubitativa, bueno, sí. Entonces aquí lo que hace el terapeuta es mostrar desacuerdo hacia la verbalización del cliente para poder seguir moldeando su conducta verbal. En este siguiente ejemplo, el terapeuta le pregunta al cliente sobre la realización de las tareas, a lo que el cliente indica que no ha habido un seguimiento de las instrucciones terapéuticas, y el terapeuta contesta con una verbalización aversiva. Y aquí, por último, vemos cómo el terapeuta está asociando una conducta antiterapéutica del cliente, en este caso no salir con sus amigos y seguir en casa encerrado, con las consecuencias aversivas que el hacer esta conducta tiene, pues que el problema se hace más grave. Vale, bueno, pues gracias a estos ejemplos vemos cómo el control verbal aversivo es algo muy cotidiano que aparece en terapia con mayor o menor frecuencia, por lo que el principal objetivo de este estudio es analizar de qué forma se presenta y ver si dos terapeutas con diferente grado de años de experiencia distan en su uso. Para poder guiar este análisis tenemos dos hipótesis. Nuestra primera hipótesis afirma que habrá una mayor frecuencia de control verbal aversivo en las fases de tratamiento y de consolidación ante las fases de evaluación y de devolución del análisis funcional. Y nuestra siguiente hipótesis afirma que el terapeuta con más años de experiencia hará un mayor uso del control verbal aversivo que el terapeuta con menos años de experiencia. Pasando a explicar el método, nuestra muestra estaba formada por 2 casos de éxito terapéutico. Como criterio de éxito fue la alta clínica. Se registraron un total de 26 sesiones, 10 del primer caso y 16 del segundo caso. El terapeuta del primer caso tenía 16 años de experiencia y el del segundo menos de 1 año. Todas las grabaciones de los casos provienen del Instituto Terapéutico de Madrid y se usó para la observación y el registro de las sesiones el software TheObserver XT y para el análisis de los datos SPSS. El sistema que usamos para el registro fue el sistema Coveo, tanto su subsistema para cliente como el subsistema para terapeuta. Las verbalizaciones del terapeuta son tomadas como funcionales, dado que el terapeuta debe de ser directivo en la terapia, mientras que las verbalizaciones del cliente son tomadas siempre como respuesta y clasificadas en función de su topografía. Además, en el subsistema del terapeuta se le realizaron ciertas variaciones para ajustarlo a las demandas del trabajo. En concreto, se le añadieron modificadores a las operaciones motivadoras o OMs, indicando cuando éstas tenían un contenido aversivo. Las categorías que usé en el análisis fueron las siguientes: OM con emparejamiento con contenido aversivo, OM con consecuencias con contenido aversivo, OM con información clínica con contenido aversivo y reforzador negativo, que, bueno, por la definición también podemos entender reforzador negativo como castigo. En cuanto a las variables independientes fueron la fase de la terapia y
los años de experiencia del terapeuta, mientras que la variable dependiente fue la frecuencia de las verbalizaciones de control verbal aversivo, que estas son las de la anterior diapositiva. Y en cuanto al procedimiento, los observadores fueron entrenados en el sistema hasta alcanzar un capa interjueces de 0,6. Pasando a los resultados, para la primera hipótesis realizamos un ANOVA de un factor donde comparamos la frecuencia en las diferentes fases de la terapia y, como vemos, el estadístico no obtuvo un nivel significativo. Para la segunda hipótesis realizamos una prueba TED-Student para muestras independientes donde comparamos los dos casos. Y bueno, ¿qué nos dicen estos resultados, no? Vale. En primer lugar, no podemos mantener nuestra primera hipótesis, ya que no hemos visto que haya mayor presencia de control verbal aversivo en unas fases de la terapia que en otras, sino que el control verbal aversivo aparece durante todo el transcurso de la terapia. Y esto es interesante, ya que nos muestra que hay control verbal aversivo antes de la devolución del análisis funcional. O sea, que el terapeuta es capaz de discriminar conductas antiterapéuticas incluso antes de la devolución de la AF. Con respecto a nuestra segunda hipótesis, sí que la podemos mantener. Hemos visto que el terapeuta con más años de experiencia hace un mayor uso del control verbal aversivo. Y esta reticencia del terapeuta más novel ante el uso del control verbal aversivo se podría explicar quizá por lo poco representada que está el control verbal aversivo en los manuales de modificación de conducta. Algunas limitaciones del trabajo la muestran, que es muy reducida y muy homogénea, y también que al hacer el estudio de fiabilidad, el capa interjueces obtuvo un nivel de moderado, lo que puede ser problemático para la validez interna del estudio. Dado la naturaleza explorativa de este estudio, creemos que hemos delineado cómo se usa el control verbal aversivo en terapia, y seguir estudiando sobre este tema es muy interesante para poder crear pautas de actuación eficaces, y también sería interesante comparar casos de éxito y casos de fracaso y ver qué favorece el éxito. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y os dejo la referencia. Muchas gracias, Rosana. Bueno, pues a continuación, Paula Peña, Sofía Pérez y Lupa Pérez nos van a hacer un análisis funcional en el entorno penitenciario. Agresor no se nace. Vale, bueno, hola a todas. Antes de empezar nos gustaría presentarnos. Nosotras somos psicólogas forenses y hoy os vamos a traer un caso de un análisis funcional de una persona penada por un delito de agresión sexual infantil en el medio penitenciario. ¿Vale? Yo voy a empezar haciendo un breve recorrido acerca de distintas aproximaciones desde la psicología, acerca de la etiología un poco de las agresiones sexuales. Luego mi compañera Lupa va a pasar a explicar brevemente el caso y a poneros en contexto. Y por último, Sofía pasará a explicar el análisis funcional. Genial. Vale. Ok. ¿Qué se ha propuesto? Bueno, pues en primer lugar, desde modelos biologicistas trataron de explicar la conducta de agresión sexual desde la presencia de alteraciones en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. Bueno, entiendo que ningún spoiler, pero no encontraron la presencia de estos marcadores biológicos. Luego, por otro lado, desde la psicología de la personalidad apostaron un poco por la presencia de ciertas dificultades en habilidades interpersonales, problemas de autoestima, etc., etcétera, que lo que hacían era aumentar un poco la probabilidad de que esto pudiese ocurrir. Desde modelos cognitivistas apuestan también por la presencia de alteraciones, de distorsiones cognitivas que actúan como un elemento facilitador. Y luego, por último, desde una perspectiva social, y bueno, esto es lo que nosotras un poco recogimos y encontramos, se tenían en cuenta las teorías feministas y también la teoría del aprendizaje social. ¿Qué nos pasó a nosotros cuando nos encontramos en el medio penitenciario y cuando estuvimos realizando la intervención previamente a la evaluación?
que es que no nos permitían explicar, no terminábamos de entenderlo, no nos terminaba de cuadrar, entonces nos parecía muchísimo más interesante realizar un acercamiento desde el análisis funcional que nos permitiese un poco identificar qué variables estaban actuando, qué variables estaban presentes, cómo interactuaban y cómo se podían explicar desde las leyes de aprendizaje. Así que eso es un poco lo que vamos a intentar mostraros hoy. Vale, bueno, pues un poco con respecto al historial de aprendizaje de esta persona. En el área familiar podemos ver que había bastante violencia intrafamiliar, unos patrones educativos marcados pues en la temprana infancia por castigos físicos, y en la adolescencia pasó más a un modelo un poco pues de falta de supervisión, bastante negligente. Tanto en el entorno familiar como en el área social de amistades estaba bastante marcado pues un abuso del alcohol, muchas fiestas nocturnas. En cuanto al área escolar y laboral, podemos ver que abandonó los estudios muy temprano, a los 15 años, y empezó a trabajar en ese momento. Y en cuanto al área sexual y de pareja, pues vimos que había unos primeros aproximamientos a la sexualidad como juegos exploratorios a los 12-13 años con niñas de su edad y más pequeñas. Entre los 12 y los 13 años empezó como una relación sexoafectiva con una chica de su misma edad, y desde los 15 a los 18 años fue cuando se cometió la conducta delictiva, que fue hacia su hermana menor. Bueno, yo os voy... Uy, ¿cómo se pasa esto? Ah, bueno, ¿me lo pasas tú? Sí. Vale. Bueno, voy a remarcar que antes hemos explicitado conducta delictiva en torno a la hermana menor y es porque realmente es lo que está los hechos probados, porque lo anterior no estaba tipificado como tal. Dicho esto, yo os voy a hablar sobre el análisis funcional del caso, o al menos lo voy a intentar. En primer lugar, advertiros de que voy a referirme en términos funcionales a víctimas reales, con el consiguiente malestar que esto puede suponer, así que voy a intentar manejar la información con toda la responsabilidad y rigurosidad posible para con las víctimas. Si bien durante nuestra intervención distinguimos distintas conductas problema y o relevantes a trabajar, ahora mismo, y para explicar un poco aquí el caso, voy a llamar conducta problema principal a todo el repertorio comportamental referido a la violencia sexual ejercida del victimario contra las víctimas, todas ellas menores prepúberes. Vale, manejábamos distintos disposicionales, los distinguimos entre ambientales o contextuales porque tenían lugar, la conducta delictiva se expresó en su inicio en un entorno de nocturnidad en las fiestas celebradas por los progenitores con sus amigos, para después ajustarse mejor a la ausencia de progenitores en el hogar. Dicho esto, y aquí me voy a detener un poco porque es crucial que demos el lugar que tiene y el peso que tiene a la variable género dentro del análisis funcional en todos los contextos y más en este. ¿Por qué? Porque si no vamos a pasar a reforzar conductas si no las detectamos que constituyen o pueden constituir un ejercicio de violencia y por tanto a las cosas hay que nombrarlas como tal. Bueno, con respecto a las características un poco interpersonales o disposiciones interpersonales según su historia de aprendizaje, pues recogemos un poco lo que ha comentado mis compis porque no tengo tiempo y bueno, creo que también me lo voy a saltar y voy a mencionar, vengo desde desde la cognitivo-conductual de la Complus, soy una analista de conducta novata, entonces mencionaros y que cojáis esto con pinzas que sesgo de atribución externa, déficit en habilidades sociales, distorsiones cognitivas en torno a las relaciones sexoafectivas y creencias misóginas en torno a estas dinámicas relacionales y bueno, él se describe además como una persona interesada, desconfiada, tímida y influenciable de alguna forma. Vale, ¿veis este circo? Pues no vamos a hablar de esto porque gracias a vuestras ponencias me he dado cuenta de que yo quiero llevar el tema a mi campo y mi campo es el análisis de conducta en el entorno penitenciario y forense, por lo que todo esto no proceda porque además lo hice llorando porque tenía mucha ansiedad y me he equivocado muchas veces, también me estoy exponiendo un poco al error porque atopé los modelados. Vale, pues tenemos en primer lugar la primera secuencia de condicionamiento clásico por la que las víctimas menores a las que me voy a referir como estímulos condicionados y sus características corporales asociadas elicitan una respuesta condicionada de excitación sexual
cuyo emparejamiento pues, tiene lugar en base a los abrazos y el contacto físico mantenido durante esas fiestas nocturnas de los progenitores y en las que pues, los menores jugaban a juegos como el escondite, y etcétera, etcétera. Y normalmente, además, esa respuesta inicial incondicionada pues, venía muy delimitada por sobre todo los abrazos. Me voy a saltar secuencias, contingencias y muchas cosas porque quiero dar peso a lo que yo considero relevante y a la diferenciación en mi contexto en torno a, en comparación a lo mejor al preponderante que hemos visto aquí. Entonces, la siguiente secuencia, pues para nosotras era muy relevante que ante discriminativos como excitación sexual ante la presencia de menores y ausencia de progenitores, emitiese una operante que nosotras hemos llamado como conducta instrumental. ¿Por qué ya la llamamos conducta instrumental? Porque él propuso activamente, con la intención de ejercer violencia sexual hacia las víctimas, jugar al escondite. Porque era un entorno que le facilitaba realizar esta conducta, obteniendo los reforzadores que pues, reforzaban la conducta. Vale. También hemos de decir que después había, bueno, se asociaron respuestas condicionadas también de ansiedad y frustración cuando las veía en este entorno y tenía que postergar pues esa conducta instrumental para otro momento, o tenía que o había anticipaciones y evidentemente pues había que postergarlas. Con respecto a uy, he colapsado un poco en un minuto. Voy a reubicarme. Vale. Bueno, no me hagáis llorar porque es que además ahora va a venir un momento muy duro, por favor. Alerta spoiler. Vale, para nosotras también es importante, pues repito, manejar macrocontingencias. Tuvimos muchísimas dudas con respecto a esta secuencia, las dudas para luego. Y es que ante discriminativos como excitación sexual y el recuerdo de las conductas delictivas realizadas previamente, emitió conductas versadas en elaborar fantasías en las que aumentaba la gravedad subjetiva que nosotros evaluábamos de la conducta problema y por tanto la gravedad de las agresiones sexuales cometidas. Para después, bueno, evidentemente, exponernos en imaginación a estos nuevos ECs y a estas nuevas fantasías en adición a los propios anteriores recuerdos sobre la conducta delictiva, pues se generaban conductas operantes de masturbación. Y finalmente tenemos a la víctima principal, su hermana menor. Hasta el momento era un bebé, por tanto un estímulo neutro. Vale. Y entonces la hermana menor, cuando cumple 5 años y por tanto posee características corporales asociadas a las menores prepúberes víctimas anteriores de la anterior conducta delictiva, bueno, pues empieza a elicitar la misma respuesta condicionada de excitación sexual. Y vemos también como aquí pues, hay una operante que hemos llamado, repetimos, conducta instrumental, en la que sigue un poco el mismo modo de proponer jugar a la menor. Bueno, se propone cuidarla, dormir con ella, etcétera, etcétera. Y también nosotras hemos llamado a esto conducta de aproximación y voy a explicar mínimamente por qué. Y es que claro, aquí ya habían fantasías con la menor muy reforzadas y muy asentadas. Ahora mismo esto es una conducta de aproximación porque él quería llegar a más. Es importante en nuestro contexto diferenciar que hay un manejo de contingencias, bueno, hay una respuesta bidireccional entre víctima y victimario. Esto, evidentemente, nunca pasa por culpabilizar o revictimizar a las víctimas, pero sí es importante pues, que en este momento él estaba, no me gusta usar esta expresión, pero tanteando un poco el terreno de cuál era la respuesta de la víctima. Vale. Tenemos, por tanto, esta situación y ante todos los ECs asociados, fantasías, experiencias previas con la menor, etcétera, etcétera, pues tenemos respuestas que ya he mencionado, excitación, deseo, ansiedad, frustración ante pues esa postergación de la posibilidad de que exista la conducta delictiva. Y hemos llamado aquí ya conducta operante en genérico, porque no vamos a entrar en datos morbosos, a toda la violencia sexual ejercida durante 3 años, que recoge pues, un repertorio bastante amplio que aumenta en gravedad y evidentemente en frecuencia porque las agresiones eran diarias.
Y ahora bien, no he mencionado contingencias, entonces me gustaría sí que mencionarlas en esta última secuencia, porque es cierto que pues, se reforzaba la conducta en base a la sensación de control percibida por el interno en torno a la simetría que se daba en las relaciones con menores, porque él se sentía inseguro interactuando con sus iguales y pues, de alguna forma sentía un estatus algo más construido que con las demás, con las personas de su edad. Por otra parte, pues, se experimentan sensaciones agradables, se obtiene cariño y atención, y nunca hubo una conducta, bueno, nunca hubo un castigo real a su conducta, por lo tanto, pues eso genera mucha tranquilidad, así como disminuye las RCs asociadas a toda esa tensión sexual generada. Me gustaría, bueno, no sé cuánto tiempo tengo, vale, me gustaría, pues, ahora ya que os he contado un poco mínimamente cómo funciona el análisis funcional, sí que me gustaría que para nosotras es muy importante, pues, este tipo de... Ya está muy relajada, qué guay. Vale, es importante como en este contexto que, bueno, por ejemplo, nosotros hacemos un diagnóstico diferencial, una evaluación diferencial. Cuando nosotras evaluamos que hay intencionalidad, estamos descartando rasgos como que otras personas llaman como impulsividad, que para nosotras es dificultad para postergar gratificación. En este contexto vamos a trabajar siempre con, pues con las contingencias que se puedan dar entre víctima y victimario, y eso ya lo he dicho, es muy importante. Y repito, el manejo de las macrocontingencias, porque a topísimo con la variable género. Vale, bueno. Como conclusión de este tiempo que hemos estado trabajando con esta población, nosotros hemos sacado una serie de conclusiones que esperamos que se puedan ver a raíz del caso que os acabamos de explicar. En primer lugar, nosotros pensamos que los marcadores, buscar cómo explicar este tipo de conductas a través de marcadores biológicos, lo único que hace es contribuir a estereotipos de género y crear una narrativa misógina. Y por otra parte, también pensamos que el medio penitenciario es el último eslabón de una gran cadena en la que diversas estructuras y organismos fallan a la hora de prevenir y de amortiguar estas variables que al final llevan a que pues, se tengan este tipo de conductas. Entonces, nos parece que lo más importante no es solo el trabajar con la gente que ya ha cometido estos delitos, sino prevenir pues, desde habilidades sociales o estrategias de afrontamiento hasta pues, el consentimiento sexual, los roles de poder y todo lo que tiene que ver con el género. Pues nada más, queríamos daros las gracias por esta oportunidad. Y... Muchísimas gracias, chicas. Qué valiente traer una presentación así y vaya pasada de análisis funcional. Me deja el programa. Bueno, pasamos a continuación con Alfonso Quiñonero y su ponencia llevando el análisis funcional a la pista. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Bueno, me voy a tener que agachar un poquito. A ver, lo primero, habéis dicho que son novatas o no sé qué, pero menudo nivelazo, la verdad. Bueno, yo vengo a hablar de baloncesto, ¿vale? Se viene una chapa deportiva. Después de este tipo de problemáticas, obviamente parece que es menor y obviamente la gravedad es menor, pero bueno, no hay problema pequeño si las personas involucradas no saben solucionarlo y hay sufrimiento de por medio, ¿no? Entonces, a ver, tengo muchas cosas que decir y poco tiempo. Entonces, vamos a ver. El enfoque que yo le quiero dar a esto es para explicar el miedo al fallo, que al final, bueno, es algo muy frecuente y el miedo al fallo no se tiene por meramente fallar, sino por lo que ocurre tras fallar y todas las asociaciones pavlovianas que se dan una vez un deportista falla un tiro a canasta, ¿vale? Por lo tanto, vamos a centrar la charla en la interacción deportista-entrenador, ¿vale? Vale, me parece importante aclarar la diferencia entre estos dos conceptos, porque, bueno, el fallo es el resultado de algo que haces, ¿vale? Y el fallo en este caso se equivale a un poco la ausencia de reforzador en un programa de razón variable, ¿vale? Tú vas a tener que tirar a canasta una vez para encestar, luego 3, luego 5, luego 8, ¿vale? Por otro lado, el error sí que estamos hablando de toma de decisiones y respuestas operantes, es decir, la decisión de lanzar o no a canasta.
para los que no sepáis mucho de baloncesto, he puesto ejemplos de lo que es lanzar a canasta, ¿vale? Podemos tirar de lejos, que según la distancia será 2 o 3 puntos, ¿vale? Y hacer entradas a canasta, que bueno, es básicamente lanzar después de dar 2 pasos. Vale, empieza el análisis funcional y asumimos esto, ¿vale? Que al final el fallo de un deportista es un estímulo condicionado que elicita malestar, en este caso he puesto frustración, por poner una etiqueta, ¿vale? En el entrenador. Y no me lío más aquí, paso a la siguiente. Y bueno, aquí he puesto validación en el reforzador. Ahora explico un poco, ¿vale? Es muy común que en reuniones de cuerpo técnico, a nivel de conversación como discriminativo, ¿vale? Muchos entrenadores y entrenadoras emitan verbalizaciones de queja o basadas en etiquetar a deportistas para explicar lo que está pasando, el por qué fallan, por qué perdemos los partidos, etcétera, ¿vale? Algún ejemplo, yo la que más escucho, sinceramente, es que no se puede fallar eso, esos tiros hay que meterlos, ¿vale? Eso se verbaliza en medio de un partido y aquí yo me refiero a deporte de formación, es decir, de los 6 a los 18 años. Claro, yo dentro de los consecuentes he puesto validación de la comunidad verbal de otros entrenadores en el sentido de darle la razón o incluso servir de desahogo, ¿no? Que al final, pues, va a reforzar ese discurso. Y me parece problemático porque al final otro consecuente que yo identifico es eludir esa responsabilidad en el sentido de no ajustarme al alto coste que conlleva ver qué está pasando y ayudar a cada jugador como lo necesita, ¿no? Porque, bueno, los equipos son de muchos jugadores, tienes poco tiempo, etcétera. Eso lo comentamos en las variables disposicionales. Abajo he puesto evaluación e intervención porque, bueno, al principio vamos a tener que reforzar este discurso, ¿vale? No podemos entrar directamente a decir, no, estás equivocado, ¿vale? Pero luego en la intervención probablemente vamos a tener que hacer un moldeamiento verbal. Vale, en esta diapositiva pretendo explicar por qué los fallos de ciertos jugadores te molestan más que los de los buenos, ¿vale? Hay un poco la etiqueta de menos hábil, no me gusta, pero bueno, lo he puesto así. Al final es ese deportista que falla más y al que te refieres con todas esas etiquetas que he mencionado antes. Por lo tanto, condicionas de manera aversiva a esos jugadores concretos y los fallos de esos jugadores concretos pues te joden más, te elicitan más frustración, ¿no? Esto sería una operación de establecimiento, o no lo sé, la verdad, también vengo a exponerme aquí al error con mi análisis funcional. Pues para lo que llamamos eco de confirmación, ¿no? Que es que al final, ante el discriminativo de lanzamientos de ese tipo de deportistas menos hábiles, pues prestan más atención al fallo para confirmar que tiene razón y que efectivamente pues no quiere mejorar, que es muy flojo, que es muy vago, etcétera, ¿vale? Esto ya en partido, el discriminativo del fallo haría que los entrenadores emitieran este tipo de respuestas de aspavientos, incluso también reproches de gritos, lo que he dicho antes, eso hay que meterlo, no se puede fallar, ¿vale? A nivel verbal, e incluso algo que suele pasar mucho es cambiar al deportista, retirarlo del juego y pasarlo al banquillo, ¿vale? Al final, en los consecuentes he puesto seguir reglas en el sentido de tengo que meterle caña a este tío para que espabile y mejore, ¿no? En la generación de cristales, que somos muy flojos todos. Y por otro lado, cambiar al deportista, obviamente, pues desaparece ese estímulo condicionado deportista menos hábil y sus fallos, es decir, un intento de controlar lo que va a pasar en la pista en los próximos minutos. Dentro de las variables disposicionales hay muchísimas, ¿vale? A mí me gustaría comentar 2 o 3 que creo que se pueden ligar y influyen en el mismo repertorio, ¿no? Que al final el tiempo es muy limitado. Tú entrenas con tu equipo, yo por ejemplo, que ese es mi equipo, entreno 6 horas a la semana, ¿vale? Y ahí son 12, pero yo ahora tengo 15 este año. Son numerosos y heterogéneos. Ninguno tiene el mismo nivel que el otro. Tienes que ayudarlos como puedas. Y la soledad de quien entrena. Yo estoy solo con 15 niños. Tengo experiencia de 2 años entrenando y es complicado enseñarles a hacer ciertas cosas, ¿no? Hay otras importantes como el tema de los objetivos, que normalmente en deporte, muy tristemente también en deporte de formación está orientado al resultadismo, pues por lo que, por ejemplo, voy a meter en pista al que más puntos mete y al que más lo necesita para aprender lo voy a dejar en el banquillo. Es decir, son cosas. Mi equipo, obviamente, pues es el mejor de Murcia, no por lo que ganamos o perdemos, sino porque el entrenador es conductista. Y bueno, pasamos a hablar del deportista. Esta no es una cadena de análisis funcional, esto para mí es la cadena ideal. Y es un error muy frecuente lo que ocurre, que es lo contrario, que es la siguiente diapositiva. Que si el objetivo al final es discriminar la respuesta a emitir en cada situación, eso es lo que debería querer un entrenador, ¿no? Si yo recibo con la oportunidad de lanzo a canasta y fallo, yo lo que debería de recibir es un elogio a mi entrenador, no reforzar la respuesta de lanzar. Pero lo que ocurre muchas veces es que hay reproches, hay gestos, hay aspavientos, me cambian al banquillo. He puesto castigo positivo, pero también es negativo cuando te quitan
minutos de juego y te vas al banquillo, ¿no? Por lo tanto, el fallo y el recibir el balón, que se supone que debe ser algo muy apetitivo, se condiciona de manera aversiva, ¿vale? Y bueno, eso elicita ese miedo, ansiedad, nervios y la tensión, rigidez muscular, que es algo muy, muy común en deporte. Claro, ¿qué pasa? Que ahora, pues como todo es tan aversivo fallar, ¿no? Pues ante la oportunidad de lanzar y de fallar, lo que voy a hacer es anticipar el fallo, que ya vi en otra diapositiva de alguien que anticipar puede ser discriminativo, pero bueno. Al final lo que voy a tender a hacer es pasar el balón. ¿Para qué? Pues para no exponerme al fallo y todo lo que eso conlleva, los gestos, los reproches que me cambien, etcétera. También, pues, disminución de la respuesta condicionada de tener el balón y la tensión que me genera. Y bueno, hay que valorar que hay otros posibles reforzadores, como por ejemplo, que a veces consigo un buen pase y mi compañero consigue anotar, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo que pasa es que ya pasamos del fallo al error, ¿vale? Y pues no tirar cuando tienes la ocasión de tirar, pues ya le da a tu entrenador toda la excusa para decirte que mira, que eres un cagao, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, tires o falles, o sea, si fallas o cometes un error, la lías. 5 minutos, pues nada. Vale, bueno, cortaré cuando tenga que cortar y ya está. Vale, ahora sí, ante los errores del deportista, el entrenador, esto es muy común, ¿vale? Va a tender a emitir verbalizaciones o todo al blanco o todo al negro, ¿vale? O todo balones fuera, o yo soy el culpable y soy una mierda de entrenador, ¿vale? Como reforzador he puesto a darme una explicación y me he quedado tan a gusto, pero a mí lo que me interesa son la función de estas verbalizaciones, ¿no? Y es que al final lo que me cuento que está pasando y cómo está pasando, pues condiciona el error también, ¿no? Y si echo balones fuera, pues me frustro con ellos y si me hablo mal, pues me culpo a mí, ¿no? Y al final, pues eso es una operación de establecimiento de las siguientes cadenas, ¿vale? Es que ante el error de un deportista, pues voy a ser muy hostil. ¿Para qué? Pues para evitar la culpa. Porque si el repertorio verbal que tengo es o frustrarme o culparme, pues prefiero frustrarme, que es menos aversivo. Este es un ejemplo de cómo se ponen los entrenadores a nivel profesional, pero esto se ve en formación con niños de 12 años, etcétera. Y por otro lado, pues ante una tarea de entrenamiento lo que va a pasar es que vas a estar más atento a los deportistas más hábiles, ¿vale? ¿Por qué? Pues para no frustrarte, porque no aparecen esos fallos o errores de los deportistas menos hábiles, y por otro lado, pues porque los más hábiles aprenden más rápido, eso es un reforzamiento positivo, ¿no? Esto es a lo que yo llamo deportista ignorado, porque quien más lo necesita se encuentra en esa situación en que las contingencias no ayudan a cumplir sus objetivos y desarrollo deportivo, ¿no? Haga lo que haga, todo es hostil, todo es aversivo, y bueno, pues no sé qué hacer, ¿no? Por lo que este tipo de deportistas lo que suelen hacer es estar poco participativos en el juego, ¿vale? Intentando no participar mucho y cuando participan cometer errores, que es el mal menor, ¿vale? Motivado también por esa variable disposicional, pocos minutos de juego. Como juego poco, voy a intentar cagarla lo menos posible, ¿vale? Bueno, hay muchísima rumia de recordar los fallos y rápidamente todo este tipo de reglas pues va a motivar que nos rayemos y que entrenemos por nuestra cuenta, etcétera. En deporte se premia muchísimo el darse cabezazos contra la pared, el esforzarse mucho hasta reventar. Y si no, es que no te estás esforzando lo suficiente y bueno, pues así nos va. Esto es un resumen de lo que yo considero que puede pasar y que puede acabar en abandono deportivo, ¿vale? Tú condicionas el fallo de manera aversiva, luego cualquier tipo de participación, luego la competición. Hay jugadores que entrenan muy bien y compiten muy mal, ¿vale? Pero eso también se puede ir al entrenamiento, cada vez más situaciones y obviamente pues me voy de aquí, no quiero participar más. Disposicionales del deportista, pues hay muchísimas importantes, voy a mencionar unas cuantas. Comentarios sobre el rendimiento, aquí también el tema familias, cuidado, y redes sociales, cuidado, ¿vale? Y los highlights, me refiero a los números, las estadísticas, el que más puntos mete, la jugada más chula, la más bonita, cuando el baloncesto es un juego de equipo y tiene muchísimas cosas que hay que valorar antes de eso, ¿vale? Para que mi compañero meta una canasta, yo tengo que hacer algo que no se está viendo y es muy importante también, ¿no? Y a eso no se le da valor. Capacidades físicas, obviamente, velocidad, altura, flexibilidad, todo eso va a facilitar o dificultar ciertos aprendizajes, ¿vale? Y, bueno, voy a pasar porque tengo poco tiempo. Ah, bueno, sí me ha sobrado bastante tiempo. Vale, esta es la última diapositiva, perdón. Obviamente, la intervención ajustada al análisis funcional, ¿vale? Pero un poco una pincelada de lo que yo he tenido que hacer, ¿no? Ante ciertas demandas. Exposición al fallo más una respuesta incompatible, en el sentido de que cuando fallas, como es tan aversivo, lo que vas a hacer es quejarte al árbitro, mirar a tu entrenador, buscar ahí un poco el aliviar ese momento, ¿no? Y no estás haciendo lo que tienes que hacer, que es bajar a defender, ¿vale? Entonces, para los jugadores eso, pero no podemos poner el foco en los deportistas. Esto, como vemos, es un problema del contexto que los rodea.
Vale. Entonces hay que poner al fallo al entrenador de esos deportistas menos hábiles y buscar un poco cómo ayudarles, ¿vale? Una respuesta incompatible del entrenador, en vez de hacer gestos, gritar, etcétera, podría sentarse y beber agua, ¿vale? Moldeamiento verbal del buen rendimiento con deportistas, ¿vale? Porque hay reglas verbales del tipo, es que si no meto puntos soy malísimo, ¿vale? Obviamente, pues muchas veces hay que trabajarlo. Establecimiento de objetivos de realización en el sentido de quitar el foco del resultado y buscar maneras de conseguir resultados, ¿vale? Como objetivos y metas. En deporte hablamos de realización y resultado. Y bueno, contracondicionamiento de estímulos presentes en el entrenamiento, que interfieren con el objetivo, en el sentido de muchas veces te viene el deportista a consulta, no quiere que su entrenador sepa nada, su entrenador va a seguir siendo súper aversivo y tú tienes que buscar una respuesta condicionada un poco incompatible con ese miedo y esa tensión, ¿no? Un poco de indiferencia, de reírte un poco del entrenador o lo que sea. No obstante, yo creo que los que más se pueden beneficiar de la psicología deportiva son los entrenadores, porque básicamente a mí también se me facilita el trabajo. Si trabajo con un entrenador, eso afecta a 12 jugadores, y si no, yo tengo que trabajar con 12 jugadores. Pues no lo veo viable. En fin, si hay alguna pregunta luego, pues aquí está. Vale, es que la portada del final estaba muy chula, pero no pasa nada. Una mención a Bernat, que es un compañero que lo hizo. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, pues ahora pasamos con Alonso Nieto, moda y análisis de conducta. ¿Por qué vistes como vistes? Hola a todos y a todas, buenos días. Soy Alonso Nieto Quilis y os voy a hablar de moda y análisis de conducta. Entiendo que quizá estéis bastante expectantes de qué os voy a contar, así que bueno, espero satisfaceros. Supongo, bueno, creo que es bonito empezar, o es buena idea empezar por cómo se me ocurrió hacer esta ponencia, ¿no? Porque, como decía, es un poco extraña quizá. Y es básicamente porque la moda es algo que me apasiona, lo cual dedico mucho tiempo, elicita muchas RCs agradables en mí. Y además creo que puedo decir que soy analista de conducta, o por lo menos miro el mundo desde esa óptica, y por qué no combinarlas, ¿no? Además, bueno, vestir sin lugar a dudas es conducta, en tanto en cuanto una interacción entre un organismo y su contexto. Es una conducta con dos particularidades. En primer lugar, es una conducta que todos y todas emitimos, o todos y todas que las personas socializadas, ¿no? Por ejemplo, vosotros aquí durante este fin de semana he visto que la habéis estado emitiendo, lo cual está súper bien, se agradece mucho. Y además tiene otra particularidad que quizá no sea tan particular, que es que se dan unas explicaciones malísimas sobre ella. Te pones eso solo porque está de moda, se viste bien porque tiene mucho estilo. Pongo ahí algunos ejemplos en los que se cae en circularidad, en tautologías, y por eso se me ocurre en mi día a día tratar de explicarlo utilizando las potentes herramientas que nos brinda el análisis de conducta. Así que ya no me enrollo más y vamos a ello. Vamos a empezar hablando de cómo nuestro contexto cercano puede reforzar diferencialmente el utilizar unas u otras prendas. Por ejemplo, aquí os traigo al Alonso de 2017, que se ponía esos pantalones pegaditos, que a lo mejor ahora no me gustan tanto, pero mi contexto me lo podía reforzar. Os seguro que muchos y muchas podéis recordar un momento de la adolescencia donde quizás somos más vulnerables y cierto comentario crítico a una prenda hizo que la guardáramos en el fondo del armario para siempre, ¿no? También creo que es necesario hablar del modelado, no solo del de las pasarelas, sino el modelado como ese aprendizaje vicario que se da cuando una persona accede a unas contingencias gratificantes por una conducta determinada, por el cual pues, podemos emitir conductas similares, que en este caso sería escoger prendas similares, y creo que es bonito inspirarse en cualquier persona a la hora de escoger esas prendas que utilizamos para vestir. Además, en relación con esto, se me antoja interesante comentar cómo cuando se habla de moda, mucho gurú de la moda habla de eso de crear tu propio estilo sin fijarte en nadie, lo cual es completamente imposible, y cuando escuchemos este tipo de explicaciones, pues lo más recomendable es huir de eso, porque es inevitable fijarse en el estilo de los demás y además está muy bien hacerlo. También no se puede pasar por alto la accesibilidad. Al final usamos las prendas a las cuales tenemos acceso, yendo a unas u otras tiendas. No tiene mucho esto, pero lo quería meter para aprovechar y meter así un poquito
el hablar de la importancia de tratar de, aunque está claro que el problema no es individual, pero creo que cada una de nosotros y nosotras podemos hacer lo posible por consumir de la forma más sostenible posible. Y aprovecho para recomendaros este documental que se llama The True Cost, no sé si se ve bien, está en YouTube gratuito y nos puede invitar a reflexionar sobre este tema de una forma, creo, muy interesante. También tenemos que hablar del contexto, ya que no vestimos igual si, por ejemplo, vamos a la premiere de Barbie o a misa. Cuando vi esta foto de outfits cristianos, tenía que meterla como fuera. Yo creo que no la he metido mal. Pero bueno, también quiero aprovechar esto para hablar de cómo la ropa cumple una función, como mínimo la de taparnos, pero también la de abrigarnos o ir más frescos o adaptarse a aquella actividad que vayamos a realizar para disminuir el coste de respuesta, por ejemplo, de eso que vayamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a la montaña, pues será más recomendable utilizar un tipo de calzado, ponerte capas como una cebolla para abrigarte, si sudas, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante eso, el jugar con la ropa a nuestro favor y no a nuestra contra, como muchas veces por presiones estéticas macrocontingenciales obviamente hacemos. Y luego también pues tenía que hablar de la sensibilidad a las contingencias directas versus las verbales. Muchas veces se habla de esa insensibilidad a las contingencias, que realmente no es que se sea insensible a las contingencias, sino que se es más sensible a unas contingencias verbales que, por así decirlo, pesan más, ¿no? En el vestir, creo que esas reglas verbales juegan un papel muy importante, esas reglas verbales que suelen incluir asociaciones pavlovianas. Os traigo una cadenita, como no podía ser de otra manera, en la cual, pues, bajo la regla verbal, por ejemplo, que puedo tener de vestir ancho mola mucho, eso puede funcionar como operación motivadora de, ante una prenda de ropa ancha que me parece atractiva, que tiene un precio asequible, que es sostenible, pues imita la conducta de comprarla, utilizarla y hacer de los reforzadores como molar mucho, o que gente cuyo criterio estético me gusta, pues me refuerce, ¿no? Vale, ahora vamos a pasar a hablar de la identidad, que creo que es algo muy relevante a hablar en este tema y que además desde el análisis de conducta puede ser un poco melón, quizá. Skinner nos decía, no se la jugó mucho, que eso que le llamaba self, que podría traducirse por identidad, es un repertorio de conducta impartido por una serie de contingencias organizadas. Como vemos, no se quiso pillar los dedos. Luego aquí nos dijo un poquito más, hablándonos de cómo contingencias de reforzamiento complejas pueden dar lugar a repertorios conductuales complejos que podrían hacer que en una misma piel hubiese distintas identidades si nos comportamos de formas distintas. Trasladándolo al vestir, si vestimos de una u otra manera, se nos puede concebir o se nos puede asociar a una identidad o a otra, siendo la misma persona, ¿no? No solo los demás, sino nosotros incluso autopercibirnos. Ahora después hablaremos de eso. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Sé que es domingo y estáis un poco cansadas, pero va a ser súper sencillo, os lo juro. Os voy a poner una serie de fotografías y quiero que pensáis, o sea, lo primero que se os venga a la cabeza, la primera palabra que se os venga a la cabeza, la penséis, la podéis compartir con la persona que tengáis al lado. Quiero que lo que pensáis sea un poco en torno a la estética, outfit, vestimenta que llevan las siguientes personas. Ahora creo o espero que lo explique para que entendáis qué estamos haciendo. Va a ser rápido, ¿eh? Primeras dos personas. Pensad lo que queráis. Podéis compartirlo con la persona que tenéis al lado. Lo primero que se os venga a la cabeza. Todo lo que se os venga a la cabeza es válido, ¿vale? Perfecto. Siguiente personita. Este chico tan majete. Lo primero que se os venga a la cabeza es válido, ¿vale? Continuamos con estas 5 personas. A ver si funciona esto. Me he pasado. Estas 5 personas, igual, la primera que se os venga a la cabeza es válido, relacionado con la estética. Y ahora vamos a jugar un poquito más, yo lo llamo jugar a los prejuicios, que es básicamente ya no solo la primera palabra, sino qué rasgos de personalidad podríais atribuir a estas personas, qué conductas muy arraigadas en sus repertorios conductuales podríais atribuir, qué hobbies creéis que tienen, lo que sea. Volvemos a estos dos chicos, pues quizá les gustan las capeas, quizá son feministas, no sé. Continuamos con este chaval, pues igual, qué música creéis que escucha, qué hace en su tiempo libre, lo que sea. Pensadlo, compartidlo si queréis. Y volvemos a estas 5 personas para que penséis lo mismo. Vale, ¿qué estamos haciendo? Voy a explicarlo ya. Bueno, con esto simplemente os quiero hablar de cómo a lo largo de nuestra historia de aprendizaje, seamos o no analistas de conducta, estamos constantemente expuestos a una serie de asociaciones pavlovianas entre lo que podríamos llamar ciertas identidades y ciertas prendas de vestir combinadas que dan lugar a una estética, etc.
De este modo, no solo los analistas de conducta hacemos eso de predecir. Cualquier persona, al ver a otra persona vestida de la manera que sea, puede realizar ciertas atribuciones. Y esto está muy bien, nos es muy útil. En psicología folk se habla de efecto halo, de atajos mentales, de atajos cognitivos, como lo queramos llamar. Y si lo hacemos es por algo porque se ha reforzado a lo largo de nuestra historia de aprendizaje. Aunque cuidado, porque nos podemos equivocar. Y aquí os traigo el ejemplo de esta chica, que a lo mejor muchas conocéis, que se llama Física MR, que es una divulgadora de física muy buena y que quizá cierta gente, probablemente las aquí presentes no, pero puede ser que mucha gente, juzgando su vestimenta, estilo, estética, no pensaría que va a divulgar tan buen contenido como lo hace. Y además, ya para terminar, la verdad que ha ido mucho mejor de tiempo de lo que esperaba, esto que hablamos de la identidad y la atribución, las asociaciones entre ciertas identidades y ciertas prendas de vestir, no solo es de cara a los demás, sino también de cara a cuando nosotras y nosotros mismos escogemos qué nos ponemos y qué no. Quizá nos queremos acercar hacia una estética determinada, que nos hace sentir bien porque está condicionada apetitivamente, nos queremos alejar de otras estéticas que pueden estar condicionadas aversivamente, y es algo que creo que constantemente hacemos a la hora de vestir como vestimos, sea algo más explícito o no. Y bueno, para terminar os traigo ese ejemplo de un pequeño subgrupo que se conoce como sneakerheads, que son los amantes de las zapatillas, en el cual pues esta zapatilla en concreto, por el simple hecho de tenerla y vestirla, otras personas también amantes de este mundo van a reconocerte, van a sentirte parte de su grupo, y creo que ese sentimiento de pertenencia a un grupo mayor siempre es muy reforzante, ¿no? Así que bueno, creo que me dejo alguna cosilla. Muchas gracias, y nada, espero que os haya gustado, y las preguntas estamos aquí disponibles. Bueno, muchas gracias a todas, qué pasada de presentaciones. Vamos a dar paso a un turno de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Mira, por allí. Ya va. Al fondo estaban. Hola, ¿se oye? Bien. Mi pregunta va para Alfonso, aunque antes decir que enhorabuena a todos los análisis funcionales que había hecho, que son cojonudísimos, con sus errores y sus aciertos, pero cojonudísimos. Alfonso, creo que lo has dicho al final, pero si tuvieras que elegir dónde centrar la intervención y por qué, entre entrenador y jugador, si tuvieras que elegir, claro, imagínate la problemática y tienes la oportunidad de trabajar con los dos. ¿Por cuál empezarías? ¿Con el entrenador o con el jugador? Y otra pregunta sería, ¿cuál crees que sería la variable disposicional más jodida a la hora de manejar toda esta situación? ¿Se oye? Vale. Gracias, Enrique. Esta pregunta no estaba para nada pactada, que va. A ver, el problema de la psicología deportiva es que nadie sabe cómo se hace, ni qué medios hay, ni cómo un psicólogo se mueve dentro de un club. Entonces, mi experiencia ha sido mala dentro de los clubes, porque no tienes horarios, no tienes espacios para trabajar, te piden que trabajes con los deportistas, y yo creo que esto es un error que hemos cometido nosotros a la hora de venderlo, porque decimos que la psicología deportiva sirve para mejorar el rendimiento de los deportistas. Pues obviamente te van a decir que mejor es el rendimiento de los deportistas. Yo lo veo mucho más como poner el foco en los gestores de los grupos, los entrenadores, ¿vale? Muchas veces no es que te ahorres trabajo, es que va a ser más eficaz y a largo plazo es mejor que un entrenador, como hemos visto, es parte del origen y el mantenimiento del problema con su conducta. Pues obviamente yo centraría la intervención en los entrenadores. Eso no quita que ocasionalmente me centre en trabajar aspectos individuales o de grupo con el grupo de jugadores o jugadoras, ¿no? Pero está complicado. Y la disposicional pues es esa, el que no se sabe bien, no hay una no están ni regulados, ni hay espacios, ni presupuesto en el deporte para contar con psicólogos. O sea, al final es un poco todo eso, toda la organización que hay alrededor de los clubes de formación es la disposicional como algo general que dificulta el trabajo. Y bueno, no sé si he respondido.
Hola, enhorabuena a todas porque la verdad que ha sido un gustazo. Yo tengo una pregunta para las compis del penitenciario. No estoy muy acostumbrada a hablar en términos conductistas, así como... Entonces voy a intentar hacerlo y a ver si me explico. Cuando están cumpliendo la pena, que sea... No sé si al salir del penitenciario lo que de alguna manera se han enfrentado es a reforzar esas reglas verbales que han tenido entre las personas del penitenciario. Joder, pues que esto, no sé, era la hostia, me encantaba poder hacer esto, o sea, como desde ese imaginario, desde ese recuerdo que lo tienen, como si eso entre ellos lo refuerzan en vez de hacer un cambio de manera que al salir, como en vez de tener un cambio de esas normas o reglas verbales que vayan a provocar un cambio de comportamiento, si lo que salen es con esas reglas verbales más reforzadas. Depende, como siempre. Es que depende de cada caso, depende si ha tenido la oportunidad de tener un programa de intervención para moldear todo ese tipo de verbalizaciones, depende de si entre los penados han comentado el propio delito, porque en la cárcel, por lo menos de lo que nosotras conocemos, estaba prohibido hablar acerca de los delitos de cada uno de los internos. Entonces, hay muchísimas variables que podrían estar presentes para que ocurriese eso. Entonces, puede ser, yo creo que desde mi punto de vista puede ser, pero no lo tengo tan claro. Nosotras en nuestro programa de intervención trabajamos precisamente para que eso no ocurriera, castigando todo ese tipo de verbalizaciones. No sé si queréis añadir algo. Nada, bueno, un poco lo que ha dicho Paula, que al final, como es un delito que está tan penado incluso dentro de los propios internos, como que normalmente no quieren hablar del delito porque eso es malo para ellos dentro de la cárcel, sobre todo en abuso sexual a menores. Entonces, como que realmente yo creo que es bastante difícil que lleguen como a tener ese tipo de verbalizaciones con otros presos, pero sí creo que se podrían dar las circunstancias en las que pasara. Vale, y yo termino ya y completo un poco esta triangulación maravillosa. Y es que evidentemente no hemos tenido tiempo ni ocasión hoy para hablar de la intervención. Nosotras hicimos un diseño de intervención grupal con un manejo de contingencias grupal, donde estábamos las tres trianguladas y donde todo el grupo con agresiones sexuales heterogéneas que respondían a distintos análisis funcionales, pues funcionábamos todos sinérgicamente con sus pues limitaciones y con todos los beneficios que también obtuvimos de esto. ¿Qué pasaba con esto? Y por eso lo señalo, que nosotras sí que modelábamos esa narrativa verbal y además teníamos una muy buena vinculación cada una con distintas personas y por tanto era frecuente que nos contasen si había alguna cosita un poco más extraña. Por otra parte, ellos sí que nos referían cuando hablaban sobre la víctima y claro, lo único que nos referían por la deshabilidad social que hay en este contexto era positivo. Y cuando había pues cierta, o cuando se quería delimitar que había alguna problemática con alguno de los internos, nos lo decían por privado, refiriendo pues que sí que ellos habían castigado conductas, porque claro, una de las cosas enriquecedoras del manejo de contingencias y de hacer modelados en un entorno grupal es que a partir de esos modelados ellos se van reforzando y castigando según lo que nosotras íbamos manejando y a dónde queríamos dirigir las propias sesiones. Entonces, evidentemente es posible que sigan manteniendo una narrativa misógina para con las víctimas, por lo que nosotras vivimos en nuestra experiencia era minoritaria y cuando esto existió nos enteramos por otros medios y la conducta pues, fue más o menos castigada según nuestras competencias y a dónde podíamos llegar. Ya está. Nada. ¿Te hemos respondido? Pues vamos a dar paso a la última pregunta, ¿vale? Hola, pues mira, mi pregunta mi pregunta también era para las compis de penitenciaria, porque la verdad es que, bueno, yo me he quedado flipando con toda la información que habéis conseguido sacar del caso
no sé muy bien, y es un poco a ver qué recomendación podéis dar por el tema de que, pues eso, hay tanto rechazo. Bueno, voy a contarlo desde un caso que he visto yo en un centro de salud mental, lo he visto como observador, pero la psicóloga que lo lleva le cuesta muchísimo entrar a hacer un análisis funcional de la agresión sexual que se dio y que fue el motivo de consulta en un inicio, pero en realidad toda la intervención ya llevaba unas cuantas sesiones y toda la intervención se está dando a otras cosas que quiere trabajar, y él no quiere hablar de todo eso que habéis vosotras analizado también, toda esa información que habéis recogido, que habéis planteado en esas hipótesis de origen y de mantenimiento. Entonces, claro, o sea, cuando te encuentras con esa resistencia a que te den toda esa información, pues que supongo que también la habéis encontrado en todo esto, ¿no? Pues alguna recomendación al respecto para poder llegar a analizar todo eso y poder devolverlo como habéis hecho vosotras. Vamos a contestar las tres seguro, así que... bueno, yo creo que, a ver, al final nosotras hemos tenido mucha suerte porque trabajar 3 personas con un grupo reducido de gente como que hace que se coja mucha confianza. Entonces no es lo mismo trabajar individualmente con una persona que trabajar con un grupo. Nosotras... Y como tú estabas comentando, también empezamos no hablando del delito. De hecho, estuvimos un año y toda la primera mitad estuvimos tratando pues, otros temas que pues, eran transversales, pero que no eran el delito como tal. Y siempre nos posicionamos como un poco intentando que la relación fuese lo más horizontal posible, haciendo autorrevelaciones, pues... no sé, intentando crear como mucho vínculo con ellos desde el punto de vista de que nosotras no les íbamos como a juzgar o queríamos que ellos tuviesen como peores repercusiones de las que ya tienen. Al final ellos ya tienen una condena y es lo que hay. Entonces, pues, bueno, yo creo que un poco eso. También a mí me gustaría decir que tenemos que ser realistas y nosotras estábamos en un contexto facilitado. Es decir, era un programa de intervención voluntario en el que de alguna u otra manera se obtenían ciertas ganancias secundarias. Entonces esto a nosotras nos facilitaba porque no era sí o sí, pero de algún modo pues se acercaba bastante o estás aquí para, en algún momento sabes que vas a tener que hablar del delito y si no, no es tu sitio. Entonces eso creo que a nosotras nos vino bastante bien y creo que es importante mencionarlo. Más allá de aportar cierta confianza, un espacio de no juicio en el que obviamente luego va a haber un posterior castigo de ciertas verbalizaciones, pero bueno, cierta confianza. Bueno, yo literal iba a decir lo mismo que tú, Pau, simplemente añadir que pues, también es importante manejar la variable género en nosotras mismas, en nuestro propio ADC, como psicólogas, porque nosotras nos encontramos en un contexto, como ha dicho Pau, de mucha deshabilidad social, en el que hay mucha desconfianza al principio y en el que cuesta mucho sacar una información, primero que nosotras, desde nuestro propio ADC, consideremos válida por esa desconfianza y segundo, que se dé un espacio en el que los internos también quieran llegar a comunicar. Nosotras procuramos en un inicio que la dinámica de grupo girase en torno un poco a recorrer la historia de aprendizaje de cada uno, más o menos para ir nosotras también entendiendo cómo eran sus discriminativos, para manejar un poco su historia referida por ellos mismos, para después, cuando ya hay mucha vinculación terapéutica, empezar a modelar, a castigar, a extinguir, porque si no va a haber mucha confrontación y no se va a poder hacer absolutamente nada. Y aquí entra dentro, pues creo que lo ha comentado una de mis compis en alguna ponencia, él, con lo feminista que eras, en plan, yo pensaba que me ibas a joder la vida. En plan, porque esto es así y con nosotras hemos manejado esto no solamente con los internos, sino también con los propios trabajadores de instituciones penitenciarias que también pueden reforzar conductas inapropiadas y castigar lo que nosotras estamos intentando afianzar con nuestros internos. Entonces es un poco todo este manejo el que hay que tener en cuenta. Y ya. No nos fue efectivo en todos los casos.